Hola futuros ingenieros, ¿cómo están? Bueno, ahora seguimos con los circuitos eléctricos y ahora vamos a ver a qué velocidad se mueven los electrones, a qué velocidad se mueve la corriente eléctrica. ¿Sí? Seguramente que ya sabrán la respuesta o tendrán una idea, vamos a ver si es así. Recuerden suscribirse si les gustan mis videos, darle un me gusta, compartirlo y ahora sí comenzamos. Bueno, sabemos para empezar que tenemos una carga positiva, una negativa, el campo eléctrico de las positivas es saliente, el de la negativa entrante. Si estas cargas son iguales y pero de signo opuesto, el campo eléctrico termina en la carga negativa, haciendo que el campo total sea cero. Pero si esta carga es mayor en magnitud que la otra, parte del campo eléctrico termina en la carga negativa, pero otra parte no. Entonces el campo eléctrico total va a ser distinto de cero. Por ahí les dejo los videos relacionados donde se explica todo esto. Entonces tenemos esto. Tenemos nuestra carga que genera un campo eléctrico y a la vez esto también genera una diferencia de potencial, dada por estas expresiones de acá que también les hemos explicado. Por ahí les dejo los videos. Entonces esta carga genera un campo eléctrico. Cuando hace contacto con otra carga, en este caso negativa, la misma magnitud, se genera una fuerza de atracción, lo que va a hacer que esta carga se una a la carga positiva, si estas cargas son iguales. Si tenemos el caso en que tenemos 10Q, esta carga va a ser el campo eléctrico, va a generar una fuerza sobre esta carga, pero todavía hay campo eléctrico en la zona, por lo que hablamos antes, por lo que van a traerse más cargas, más cargas. ¿Hasta cuánto? Hasta completar el equilibrio, hasta completar las 10Q se genera ese movimiento de electrones. ¿Qué pasa si a estos electrones le ponemos un camino por donde vayan? Un cable. Entonces ahí se genera la corriente eléctrica por el cable, Entonces esta diferencia potencial, como también lo hemos visto, se generan por pilas, por grupos electrógenos o por centrales eléctricas. Entonces tenemos nuestros bornes de la tensión, por ejemplo, de una pila. Si unimos estos bornes, la diferencia de carga que hay acá van a hacer que los electrones circulen por el cable hasta que alcancen el equilibrio. Entonces, si esto tiene 100Q, o un campo eléctrico mayor, por lo tanto una tensión mayor, por lo tanto la corriente va a ser mayor. La corriente va a ser mayor y si acá no hay ninguna resistencia se genera lo que conocemos como cortocircuito. Entonces tenemos este circuito, el común que ya lo habíamos visto, el más elemental. Si hacemos un zoom acá en este cable, veremos cómo los electrones se desplazan a través del área del cable, provocando lo que conocemos como una velocidad de desplazamiento, una velocidad promedio de cómo se mueven los electrones a través del cable. Entonces lo que vamos a hacer es averiguar esta velocidad de desplazamiento. En el video anterior les dije que era medio difícil hallarla, pero más que difícil sería muy tedioso por los cálculos. Pero vamos a hacerlo para ver a qué velocidad se mueven los electrones. Entonces tenemos que la corriente eléctrica está definida por la diferencia de carga respecto de un tiempo determinado, en donde la diferencia de carga está dada por esta ecuación. N, que es el número de electrones por un volumen, esto ya lo hemos explicado también, por la carga, entonces hay que multiplicarlo por un volumen para que se pueda cancelar con este volumen de acá, quedándonos solo el número de electrones. Si seguimos resolviendo, esto nos queda de esta forma. La corriente es igual a N por Q por el área por la velocidad de desplazamiento en la dirección de I. Nos quedamos con esto de acá. Entonces, para hallar la velocidad de desplazamiento tenemos que saber cuánto vale la corriente. La corriente eléctrica la podemos despejar de la ley de Ohm que le hemos demostrado en el video anterior, por ahí les dejo el link. Entonces, si tenemos una tensión de 12 volt y una resistencia de 12 ohm, la corriente que pasar por este circuito va a ser de 1 ampere. Ya sabemos cuánto vale la corriente. Ahora tenemos que ir reemplazando todos estos valores. El N, se ha comprobado experimentalmente que tienen todos los metales aproximadamente un electrón libre por átomo, por lo cual ese N es lo mismo si lo calculáramos para los átomos en vez de los electrones.
Este n dijimos que era igual los electrones al del átomo, el número de átomos por volumen, mejor dicho. Esto es igual a la densidad de masa de ese material por el número de Avogadro sobre la masa molar. Entonces, si reemplazamos nosotros con estos datos, yo por eso les dije que era medio tedioso más que complicado. Entonces tenemos la masa molar del cobre, la densidad de masa, del cobre es de 8,93 gramos por centímetros cúbicos. Lo multiplicamos por el número de átomos por mol dividido la masa molar, que es la masa que tiene un mol de estos átomos, ¿sí? Entonces acá se cancelan el mol con el mol, el gramo con gramo, quedándome como resultado un número de átomos por centímetro cuadrado por centímetro cúbico de 8,47 por 10 a la 22, ¿sí? Un montón, como es de esperarse. Entonces tenemos esto. Si despejamos la velocidad de desplazamiento de esta expresión de acá, nos queda esto. Entonces debemos de hallar el denominador, este de acá, n por q por el área. Donde el área, ¿sí? Debemos de calcular el área de este cable, ¿sí? Que lo vamos a tomar el radio de 0,8 milímetros, que es un cable común que se usa. Reemplazamos y tenemos n, que ya lo hemos calculado, por q, ¿sí? Que la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, por pi por radio al cuadrado, donde ese radio es el del cable. Entonces, resolviendo esto, todo este término es igual a 2,7 por 10 a la 4 coulomb sobre metro. Entonces, una vez que tenemos esto, reemplazamos en la fórmula de acá, ¿sí? Despejando la velocidad de desplazamiento, que tenemos que la corriente nos dio 1 ampere. Entonces tenemos 1 coulomb sobre segundo. Dividido todo esto, lo que lo hemos calculado recién, hacemos la cuenta y fíjense la velocidad que nos da. 0,03 milímetros por segundo. Que es un montonazo, ¿no? Es casi la velocidad de la luz. No, mentira, no es así. ¿Sí? Fíjense lo lento que se mueve. Lo lento que se mueve la corriente eléctrica, los electrones por el cable, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que cuando yo aprieto un interruptor, instantáneamente se prende la luz, se prende la lamparita? Bueno, lo que pasa en el circuito que nosotros tenemos no es que los electrones se mueven por todo el cable desde acá hasta acá a una velocidad, a la velocidad de la luz, ¿sí? No es que pasa eso. Lo que se mueve a la velocidad de la luz, prácticamente a la velocidad de la luz, es el campo eléctrico que genera esta tensión. Es el campo eléctrico que se genera. Y lo que pasa es que todo el circuito está lleno de electrones, ¿sí? Todo el circuito está completamente lleno de electrones, como sabemos por lo que estamos formados nosotros y todos los elementos. Entonces, al unir este cable por acá, el campo eléctrico, ese es el que se mueve por todo el circuito, excitando a todas las cargas del circuito, por lo que en realidad se van a mover muy despacito, ¿sí? Todos los elementos del circuito. Entonces, eso es lo que pasa y eso es la velocidad de la corriente eléctrica. Fíjense que acá, bueno, acá puse un electrón, en realidad son muchos. Fíjense que un ampere es un coulomb por segundo, ¿sí? Que son muchos electrones, pero se mueven muy despacito por toda la longitud del circuito. Bueno, entonces les dejo este video por acá, espero que les haya sido de ayuda y cualquier consulta ya saben, me escriben y nos vemos en el próximo video.